Bienvenidos, ¿cómo están? Estoy muy contenta hoy por estar grabando otro video más dedicado a este ciclo de docente a docente. En esta oportunidad seguimos con estos idiomas que tienen muchos años y que tienen muchas historias de vida, mucha tradición atrás. Ya hemos tocado el tema del hebreo, ya hemos tocado también el tema del yiddish y les voy a dejar aquí arriba también justamente los links a estos videos para que puedan verlos en caso que aún no lo hayan hecho. En esta oportunidad tengo el honor de tener a Amalia Baruch, que nos va a estar hablando acerca del ladino, esta lengua de la que ya hemos hablado en el video que dedicábamos acerca de las costumbres sefaradíes de en torno a Pesaj. ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces te voy a pedir, Amalia, bienvenida, que te presentes, nos cuentes un poquito de vos. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar acá con ustedes. ¿Y qué te cuento? Soy una abuela feliz viviendo acá en Montevideo, Uruguay, después de nacer en Israel, en Petah Tikva, y llegar a México, tener toda mi vida laboral en México. Y al final mi hijo me trae a Montevideo porque se casa aquí. Así que sí, es una historia larga. Estamos en un lugar donde no estoy haciendo nada ahorita, pero trabajé durante 40 años en el Colegio Hebreo Sefaradí en México. Y claro que parte del Colegio Hebreo Sefaradí tenía que ser sefarad, independientemente de que levantamos todo lo que es hebreo, levantamos también a la conciencia de la comunidad y de los padres de familia y alumnos, aunque sean ashkenazim, todos le entraban y todos les fascinaba, porque lo que yo siempre decía, el idioma no es idioma, es cultura, es parte de una cultura. Y no enseñamos el idioma para tener comunicación. El inglés sí, pero el idioma sefaradí no es para eso. Es para poder aprender sobre la cultura y vivirla en la raíz. Así que bueno, a eso me dedico en México. Y después, al llegar acá, ya nada, hasta que llegaste tú, Debbie, también. Qué Y me lindo. da mucho gusto poder ayudar en algo. Siempre decimos que es ladino, y yo no la llamo ladino, la llamo judeo-español, Español. porque realmente es lo que sus raíces están en España, pero es un idioma judío. Ya hoy en día no hablamos el español que hablaban, el ladino que hablaban la gente, ni siquiera en Turquía hace 40 años, porque cambia, un idioma recibe palabras de otros idiomas, recibe muchísimas influencias. El idioma sefaradí era idioma de mi casa, porque mis dos abuelas no hablaban hebreo. En Israel nos hablaban en ladino, en judeo español, y nosotras entendíamos perfectamente bien y le contestábamos en hebreo. Así que bueno, lo tenemos en el corazón. Qué maravilla, Amalia. Me encanta. A ver, contame, profundiza un poquito acerca de esto de el idioma como transmisor de cultura y no necesariamente como idioma hablado para todos los días. Así es. Pensando en eso, nosotros dijimos, realmente la gente no conoce. No es que no quiera, no conoce, no sabe. Y cuando la gente no sabe, pues lo deja a un ladito y no le hace caso. Las abuelas ya se iban poco a poquito desapareciendo y el idioma se iba desapareciendo también. La misma lucha hicimos por el hebreo también, porque es normal que un idioma que no se usa como idioma del día se pierda. Si tú no le pones este saborcito de los relatos, de las canciones, de los dichos, de las frases especiales y de las maldiciones a veces también, si no les pones esto,
Pues no hay nada, no hay interés realmente. Y para poder agarrar a los jóvenes se tenía que empezar a hacer espacio. Y empezamos con un espacio que es museo, simplemente poder poner cosas en un espacio donde los niños pasaban, te estoy hablando de hace muchos años, pero realmente necesitamos que empiecen a entender, a conocer, a ver, Rambam, no sabía ni quién era Rambam, no estaba dentro de la historia que aprendían, lógico, y más niños que están en un país como México, están lejos de muchas cosas. En Israel, te digo la verdad, tampoco estudié sobre el Rambam. Yo estudié en una cultura yiddish, en una cultura ashkenazí, porque cuando yo nací, que es en 1953, todavía estábamos bailando ruso, bailábamos y cantábamos canciones en ruso. ¡Qué locura! El yiddish no es ajeno para mí. Wow. Y Yud Lamed Pérez no es ajeno. Es decir, todo lo que es la cultura ashkenazí está impregnada en mí por la escuela, no por la casa. Entonces, yo creo que al hacer espacios es muy importante darle a los chicos posibilidad de hacer cosas. Hasta cosas pequeñitas. Hacíamos espacios donde venían con la maestra a hacer alguna cosa chiquitita que tenga que ver con el sefaradismo, con el judío sefaradí, que no sea comida, porque siempre hablamos de sefaradismo, entonces hablamos de la comida sefaradí. Creo que pasa en muchas culturas, ¿no? Que dices, la comida yiddish, la comida, y no sabes más, no hay más. Entonces fuimos acercándolos a toda la parte histórica, a toda la parte cultural, a la artesanía, a que empiezan a tener ese sentimiento, ese conocimiento. La parte que seguía era hacer un espacio que se llama Heder Sfarad, el cuarto de Sefarad. Nos lo ambientaron de tal forma que parecía que estás entrando a Toledo, que estás entrando a lugar mágico. Los niños les fascinaba, les encantaba poder entrar al lugar. Y ahí también trabajábamos según Tajanot. Hicimos Tajanot son estaciones. estaciones. Y había una estación de poder hacer alguna obra de teatro, inclusive les hicimos espacio con luces para que puedan hacer, y disfraces, por supuesto, tenían que disfrazarse. Todo lo que nos quedaba de los bailes de la VIP se iban a este lugar para que los niños se puedan disfrazar, porque son vestuarios muy tradicionales. Claro. Entonces, el Aviv es el gran festival de bailes que tenemos en México. Voy a estar mencionando nombres y voy a estar mencionando cosas también, porque creo que nada se hace sola, nada. Yo sí, siempre que trabajamos en equipo, realmente. Para estos eventos así y para la transmisión cultural necesitamos que seamos muchas trabajando, muchos y muchas. Y es una belleza. Entonces, Heder Sfarad, el que ideó y empezó a trabajarlo fue una persona que se llama Meir Bunitov, de Argentina, que vino a trabajar a México, ashkenazí, pero su propia cultura hace que busque dónde está la cultura sefaradí. Amalia, ¿dónde está la cultura sefaradí? Y eso es la cultura. Cuando uno tiene cultura, no importa de qué país, de qué lugar, te puedes identificar, agarrarte de cualquier otra cultura y apreciar. 100%. Así nos pasó también con el canto del himno, cuando estás orgullosa de tu país, del himno. Si no estás orgullosa de tu propio país, no vas a estar orgullosa de ningún otro país. ¿Ok? Entonces Meir empezó con Heder Sfarad y trabajó maravilloso. Los niños iban 1 o 2 veces por semana, por grupo, y trabajaban en Heder Sfarad.
Perdóname Después, un segundo, Amalia. Lo que estaba pensando en función de esto que estás diciendo es que, de alguna manera, en el momento que estamos ampliando y generando esta cultura general, estamos trabajando inevitablemente con la identidad de la persona. Entonces, totalmente. en el momento que yo me tengo que parar frente a una cultura diferente quizás a la mía, de alguna manera repienso quién soy y cómo me Así es. paro frente a alguien que considero un otro. Y tienes desarrollado esta sensibilidad, porque si no desarrollamos en los niños esta sensibilidad hacia la canción, los abuelos, la, el ser humano, lo que La siente, diversidad de las tradiciones, la la riqueza de estos diversidad, condimentos. si no lo desarrollamos, no se desarrolla solito. O sí, a veces tenemos la suerte que en la casa lo desarrolla. Pero nosotros teníamos eso como meta. Entonces, algo muy lindo que siempre digo, que la cultura y el idioma, todo, entra al oído de los niños por medio de la música. Nosotros armamos un coro de niños con otra persona maravillosa que se llama Mati Levy, que trabajó conmigo durante años, maestra de música, maestra de hebreo, maestra de maestras. Ella empezó a armar un coro y el coro era una tierra fértil para poder poner música en ladino, canciones en ladino. Pues ahí tienes un coro de 80 niños parados en Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, que había un festival de coros y cantaban en ladino. Y un día dijimos, oye, ¿y por qué no escribimos una canción nueva en ladino, inédita? Vamos a escribir. Y Mati y yo nos dedicamos durante años a escribir canciones y a componerlas. Escribir y componer. Estas canciones al final llegaron también a Festiladino, que es un festival que está en Israel, y ganamos inclusive una medalla. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, ¡Felicitaciones! con los niños de Turquía, porque como nosotros no podíamos irnos hasta allá con todo un coro, los chiquiticos, las estrellitas de Istambul que se llaman, con Isaac Baná, el maestro, son los que iban y cantaban nuestra canción. Y fue algo divino, porque otra vez te estás conectando con gente que viven en otras esferas que se supone que llevan tu cultura, pero no son tú, no eres tú y no son como tu gente, y vas entendiendo que hay tanto en común, tan bonitas cosas, y ver a estos niños en YouTube ver a estos niños cantar las canciones que escribimos, no te puedo explicar. ¡Qué maravilla! Digo, De hoy que ahí, estamos con en YouTube, no, perdón, no con YouTube, con Zoom, que realmente de alguna manera nuestro mundo se abrió completamente, nos resulta algo como casi que normal. Pero claro, realmente hasta hace unos años atrás, ni siquiera unos años, unos muy poquitos años, 5 años, 10 años, realmente esto era, como vos estás diciendo, ¿no es cierto? Un coro en un lugar, prácticamente si no les daba las partituras o las grabaciones, a otro coro del mundo no podía así, reproducirla, no podía así, replicar la así canción. es, así es. Y te cuento, hablando de eso, ¿sabes qué es la marcha de la vida? Por Claro, por supuesto. supuesto. Los colegios van a la marcha de la vida y la primera vez que yo fui a marcha de la vida, en las juntas, me di cuenta que no saben que los sefaradíes, desgraciadamente, también padecieron el holocausto. Uh-huh. Y No había marroquíes esa también, ¿no es cierto? conciencia. En Salónica, los judíos de Salónica, los judíos de Turquía se salvaron y mi mamá me contaba, se salvaron por nada, porque los turcos les quitaron todo y les dijeron a los alemanes que no los tocaran a los judíos. Los turcos nos salvaron, pero a cambio de mucha miseria, ¿me entiendes?
La Marcha de la Vida vamos a poner, a muchos lugares se llama Marcha por la Vida, y voy a explicar porque quizás hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Me refiero a, nos estamos refiriendo a una marcha que se hace como un programa para estudiantes en general de secundarios, también se replica para grupos de adultos, que en general se hace antes de Yom Ha'atzmaut, del Día de la Independencia de Israel, donde los estudiantes en general del último año de secundaria tienen que estudiar bastante acerca de la Shoah, dar un examen y muchos pueden viajar con todo su salón y se acostumbra realmente hay cantidades y cantidades de grupos, un montón de programas armados preciosos, donde gracias a Dios se consigue que sobrevivientes que estén en condiciones realmente puedan acompañar a lo largo de algunos campos de concentración y poder contarles en primera persona sus propias vivencias, y este viaje termina de alguna manera en la tierra de Israel en Yom Ha'atzmaut. Entonces, de eso estábamos hablando, Amalia. Exacto. Y allá, cuando yo me di cuenta que no sabían, dije, ellos no tienen la culpa. Traje material para que lean sobre el holocausto sefaradí y lo que se perdió en los países donde entraron los alemanes. Ellos no distinguían Ashkenazim, Sefaradim. Para ellos era igual. Era judío, judío. Exactamente. Y entonces, ves que hacen asamblea en cada una de los lugares donde visitas en Polonia, se hace una asamblea. Yo pedí hacer una asamblea en ladino, en el lugar donde los judíos griegos hicieron explotar un crematorio, en Birkenau. Y fue algo novedoso, diferente. Yo canté una canción de cuna, porque dije, seguramente muchas mamás cantaron esta canción de cuna, si es que alcanzaron, quién sabe. ¿No las cantas? Duerme, duerme, mi angelico, chico, chico de mi nación, criatura de Sion. No conoces la dolor. ¿A qué nombre a mí me demandas? ¿Por qué no canto yo? Ya, me pongo a llorar. Ay, yo ya estoy llorando. Ay, qué emoción, qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso lo que estás cantando y qué bonito que cantas. Gracias, mami, gracias. Es que veo, Amalia, que sos una revolución, realmente generaste una revolución en la cultura y en buscar formas diferentes para tratar de impactar en la vida de los chicos. Contanos un poco, Dios mediante, Dios quiera que tengas muchos najes, muchos frutos de todo eso que hiciste. Contanos un poco acerca de la actualidad del mundo ladino o judeo-español. ¿Cómo se vive hoy en día? ¿Hay redes sociales dedicadas a esto? Sí, mira, yo amo conectarme en YouTube a grupos. Tengo un grupo que se llama Los Sefaradís, otro que se llama Los Turcanos, porque son turcos específicamente. Y hay gente que te cuentan cuentos, hay gente que te hacen reír, hay gente que te hacen llorar. Hay muchísima riqueza en Israel y realmente hasta donde yo conozco es el lugar donde más se trabaja eso. Nosotros trabajamos mucho con Matilda Cohen Serrano, que escribió muchos libros con cuentos. Eso se llama vejez liviana. Ajá, mira. Ese es el único libro que me traje de México, porque todos los demás los dejé allí, porque es liviano, no tenía maleta para traerlo, y me encanta porque va con mi edad hoy en día. Vejez liviana, es decir, que tengas la vejez. La vejez, sí. Liviana, tranquila. Y estos cuentos, ella hacía colección a raíz de encontrarse con señoras viejas y señores que le contaban
se sentaban, tomaban cafecito, cada quien traía borrequitas, esto, el otro de la comidita sefaradí, y ella escribía todo lo que le contaban. Y eso lo hizo libros. Publicó como 5 o 6 libros por lo menos de cuentos sefaradí, los cuentos de Johá, cuentos del rey, cuentos populares de antes, que es algo muy importante. Los cuentos de Johá son como los cuentos de gallegos o los cuentos en general de... Exacto, así como los cuentos del de pueblo al Pepito, que le tocó como burlarse, entre comillas, ¿no es cierto? como de Son Pepito en México, como... etcétera. Pero Johá era una persona muy Ay, mito. especial. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial Johá? Johá era muy especial porque era un hombre adulto y también era un niño, es decir, podía ser un niño y un adulto, un inteligente y un tonto. Hay muchas, y lo que aprendes de estos cuentos son ideas muy bonitas, mensajes muy bonitos del momento. A los niños les encantaba porque les hacíamos cuentos, les quitábamos algunas palabras, ellos lo tenían que leer y llenar en ladino los cuentos. Ahora, teníamos una ventaja porque el español es muy parecido, es igual. Si yo te cuento en ladino, tú lo vas a entender porque es español. No sí, uno realmente cambia ladino. algunas letras, ¿no es cierto? Como la Y, cambia la J, cambia algunas pequeñas letras, pero Exacto, perfectamente se entiende. hay algunas reglas, pero esta misma señora Matilda Cohen, que todavía vive, está en Moshavskenim, está en casa de asilo de ancianos, pero sigue haciendo cosas. Esta misma señora hizo un diccionario de ladino y 2 libros que los tengo en México de cómo enseñar el ladino. Es decir, con clases completas, con gramática. Con gramática y todo. Una belleza. Quiero decirte que yo le pedí permiso para poder dar clase en México a adultos, a los de la organización sionista, que pidieron, oye, se nos está olvidando, no sabemos, queremos más, ándale, clases en la noche para ellos. Es muy divertido porque escoges cuentos, escoges canciones bonitas, y no escoges un periódico. Lo que estás escogiendo es cultura. Otra vez regresamos a lo mismo. Esa es la cultura. Entonces, Matilda estaba casada con un señor, en paz descanse, Aarón Cohen. Y Aarón era el jefe de en el gobierno hicieron un grupo específico para cuidar el ladino y otro grupo para cuidar el yiddish. Entonces, Israel cuida esto, Israel lo maneja de tal forma que se da todavía. Entonces, es que es parte de nuestras tradiciones. Israel es el guardián de todas las tradiciones judías que existen. Entonces, qué bueno que se dedique a tener oficinas que promocionen justamente estas cuestiones tan culturales, tan arraigadas también a nuestra historia. Así es, totalmente. Y yo creo fielmente que mi Tzion tetze Torah, de Tzion sale la Torah. Sale la Torah. Muchísimo, contanos. Sí. Enseñanzas. 100%. Y contanos, Amalia, entonces, para ir terminando, antes de que empiece Shabbat, porque les cuento que estamos grabando viernes antes de que empiece el Shabbat. Así que contanos, Amalia, algunos consejos que quieras darle a personas que están empezando la docencia, más allá de Yiddish, de ladino, de Yiddish o de lo que sea, algunos tips que con toda tu experiencia puedas transmitirle a personas que están empezando a ser docentes. Lo que creo es que son 2 niveles. Uno es nivel dirección, porque si los directores no están contigo, es muy difícil que puedas promover cosas. Nos costó mucho trabajo al principio. Cuando no teníamos a la gente adecuada, teníamos que ir a pedir dinero prestado para poder traer a Matilda a México, etcétera. Pero esto cambió con la dirección. Cuando una dirección está convencida, tienes
abiertas las puertas y la verdad es que nos dieron una posibilidad de ser muy creativos. No había no. Y como docente, lo que tienes que hacer es pensar que tus niños no entienden como si fuera algo obligatorio y algo entendido, sobreentendido. No es sobreentendido, tienes que enamorarlos. Y para enamorarlos, así tienes que hacerlo por todos los medios, no nada más por la boca, por los ojos, por los oídos, por el olfato. Tienen que sentir realmente qué es el ladino, qué es el sefaradismo, no dejarlo en idioma, dejarlo, hacerlo en juegos, como haces en todo. Juegas con los niños, haces con ellos teatro. Para involucrarlos en la vivencia. Totalmente, las vivencias, no hay algo mejor que vivencia para poder tener, hacíamos algo importante, buscar un grupo, una generación en la escuela que puedas hacer con ellos algo diferente. Hacíamos la Agadá de Pesaj en ladino. Todos los niños cantaban en ladino la Agadá de Pesaj. Entonces, sabían que venían quinto de primaria, los niños ya estaban esperando que sea quinto de primaria para poder hacer la Agadá de Pesaj y cantarla en ladino, junto con el Hazán Rafi Calahorra. Son momentos que haces como educadora para que quede en la memoria de los niños. Niños de tercero de prepa, que les hacía un cuestionario, ¿qué se acuerdan de sus años del colegio? Decían, en ladino. La fiesta de la Torah, la fiesta de momentos que haces, la fiesta de Pesaj, son cosas que quedan en su alma, más allá que el conocimiento. Entonces yo creo que tienen que hacer estos minutos, estos momentos, paseos, lo que se pueda hacer. Si los pueden llevar a Israel, vía Toledo, vía España, hicimos maravilloso. Los niños se encuentran con la cultura, aunque son niños. No podemos exigirles a que vean el latino como si fuera un idioma de comunicación, porque no hay con quién comunicarse. Ni los abuelos de los niños de hoy hablan latino. Nada. Entonces, tiene que ser cultura, tiene que ser desarrollo de la cultura, de la música, del teatro, de las vivencias. Muchísimas gracias, Amalia. Una maravilla, un placer escucharte. Gracias por haber cantado y haber compartido todo tu conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Les agradezco a todos los que están mirando. Les voy a dejar, como siempre, al final de este video, todo el ciclo de reproducción de las diferentes charlas de este ciclo de docente-docente. Y, por supuesto, tienen abajo el acceso al canal para ver todo el resto del contenido. Espero que les guste, que puedan encontrarlo de utilidad. Nos vemos pronto y que estén muy bien.